Buenas noches, amada iglesia. Este es un miércoles más de este maravilloso recurso que es Perspectiva Bíblica. Le damos la bienvenida como Corporación Bíblica Internacional, siendo nuestro deseo que esta perspectiva que hemos desarrollado cada miércoles nos siga llenando de conocimiento y de un gran crecimiento espiritual. Esta es la cuarta parte de esta serie, El Cuerpo de Cristo. Y si recordamos, nuestro pastor Jorge nos regaló la introducción, ¿verdad?, de este maravilloso tema y asimismo el material para poderlo desarrollar. Seguidamente nuestro pastor Moisés continuó con la segunda, ¿verdad?, o la primera parte sobre la unidad del cuerpo, la importancia de la unidad de cada miembro de un solo cuerpo, ¿verdad? Y que no podemos hacer o no podemos trabajar sin tener una misma visión. Es necesario tener todos juntos una misma visión. Nuestra pastora Keila nos enseñó el miércoles pasado sobre las partes del cuerpo de Cristo y la importancia de cada miembro. No el miembro más pequeño que otros, todos cuando se decide trabajar en un mismo sentir bajo la dirección de Jesucristo, entonces todos los miembros son importantes. Y claro, hoy hablaremos sobre la cabeza que es Cristo. Y antes de comenzar, pues vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos dirija y que podamos ser parte de este aprendizaje en este maravilloso tema. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso momento que tú nos regalas. Qué bonito es, Padre Celestial, que a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear, aquellas cosas que tal vez nosotros las miramos como cosas negativas, como ataques, como días oscuros o días tenebrosos, tu mano siempre está ahí, Padre Celestial. Podemos ver claridad a medida que pasa el tiempo y podemos ver que tu mano nos sostiene en cada momento y en cada lugar. En esta noche, Padre Celestial, ponemos ante todo nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, que pueda estar dispuesta, Padre Celestial, para honrarte y glorificarte. Que lo que hoy aprendamos, Señor, quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea parte de nuestro vivir cotidiano. Padre Celestial, ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras peticiones, Señor. Si hay necesidad de salud, de trabajo, Padre Celestial, en nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, trabajo, para tantas cosas que como seres humanos, Señor, necesitamos. Sabemos que tu mano poderosa está ahí, que cada una de ellas va a ser desarrollada conforme a tu santa voluntad, Padre. Ayúdanos a tener paciencia para poder escuchar tu voz en cada una de nuestras situaciones. Gracias por lo que recibimos, Señor, y gracias por este bello momento, Señor. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe a este aprendizaje. En ti nos quedamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hablaremos un poco sobre el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo? El concepto de cuerpo de Cristo se usa a menudo en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Y hay varios textos que hablan sobre eso. Las series anteriores hemos venido desarrollando sobre este tema. No es mi intención volverlo a retomar, solamente vamos a partir de ciertos textos bíblicos para que nosotros podamos seguir aprendiendo sobre lo que en esta noche vamos a aprender, que es en sí, ¿verdad? Jesucristo como cabeza de la iglesia. Este tema del cuerpo de Cristo y esta frase se encuentra aproximadamente en 3 partes de la Biblia. Y vamos a ver en 1 Corintios 10:16 que la palabra de Dios dice de esta manera. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión de Cristo, del cuerpo de Cristo, perdón. Como es costumbre todos los miércoles, ¿verdad? Y mi solicitud cada vez que me permiten los pastores compartir la palabra de Dios, es que podamos tener este maravilloso libro, ¿verdad? Que podamos subrayarlo, que podamos hacer preguntas
que podamos seguir escudriñando, ¿verdad? Cada enseñanza y vamos a darnos cuenta de lo maravilloso y el tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos. Así es que siempre, 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Habla de cada miembro de la iglesia sirviendo como partes individuales del cuerpo de Cristo. Partes individuales, pero bajo un mismo fin, bajo una misma dirección. Compartiendo simbólicamente algunos como el oído o algunos como un ojo, pero todas las partes del cuerpo son tan importantes para que la iglesia funcione de manera saludable. Se me quedó grabada en mi mente, ¿verdad? El miércoles pasado, cuando nuestra pastora Keila nos contó sobre la huelga de hambre de la mano y cómo el cuerpo empezó a debilitarse. Es normal. Eh, en lo particular, cuando hago ayuno, y tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde, ya mi cuerpo ya está con mucho apetito, ¿verdad? Y cuando no hago ayuno y tampoco he comido algo, ¿verdad? Ya al mediodía ya siento yo la necesidad de comer algo. Nuestro cuerpo necesita alimento, ¿verdad? Y las malas decisiones que nosotros podamos tomar como cuerpo de Cristo, eh, vamos a aprender y hemos aprendido que nos afecta absolutamente a todos. Cada cristiano sirve como una parte del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros, trabajar juntos e importarnos mutuamente a través de nuestras acciones es parte del buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. El tercer versículo que vamos, el tercer pasaje, perdón, que vamos a estudiar en esta noche está en 1 Corintios 12, ¿verdad? 24 al 26. Y la palabra de Dios dice de esta manera: porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La iglesia es un cuerpo en el sentido de que está unida y cada parte individual impacta a todas las demás. Cuando una parte duele, el resto del cuerpo siente dolor. Cuando una parte del cuerpo se regocija, todo el cuerpo también se alegra. Cuando sabemos que uno de nuestros miembros está en aflicción, hablando de miembros de nuestra congregación, los demás también nos sentimos y nos unimos en aflicción. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Nos unimos en oración. Si podemos apoyar en algo, lo tratamos de hacer, ¿verdad? Porque el dolor de nuestro hermano también es nuestro dolor. Pero asimismo, cuando un miembro de nuestra iglesia alcanza una bendición, los demás nos alegramos también por esos logros. El saber que alguien estaba necesitando de algo o alcanzó alguna meta personal o en la vida espiritual, también nosotros nos alegramos por esa persona. Es parte del buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, pero también depende, ¿verdad?, de cuánto nosotros estamos sometidos, ¿verdad?, a la voluntad de Jesucristo. Siguiendo con el tema del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Podemos entender que la mano no se manda sola, no piensa, la mano no piensa por sí misma. Es la cabeza que manda las directrices para que la mano se pueda mover. Asimismo, cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se puede mover libremente y funcionalmente cuando nuestra mente trabaja de una manera funcional. Si nosotros, a mí me ha pasado, la semana pasada o antepasada, estuve trabajando un horario de 9 de la noche a 5 o 6 de la mañana. Y después de la mañana me tocaba todavía visitar otras cosas, hacer otras cosas temprano en la mañana y venía a la casa a las 10, 11 de la mañana.
a esa hora desayunaba, comía algo, me dormía, ¿verdad? Solamente me bañaba y me dormía. Y, y el día, en la tarde, cuando me tocaba levantarme para volver a tener ese mismo horario, ¿verdad? Después de 3 días ya mi mente ya no estaba, ya no coordinaba correctamente. Eh, de pronto ya el jueves, ¿verdad? O viernes de esa misma semana yo ya no coordinaba correctamente y hacía, tal vez necesitaba ir a un lado y iba a otro, o tal vez se me olvidaba pasar por algo que tenía que pasar. Eh, es normal, ¿verdad? Cuando nuestra mente no está bien, no funciona bien, ¿verdad? Las partes del cuerpo también empiezan a tener una parte disfuncional, empiezan a trabajar de una manera diferente, ¿verdad? Porque es la señal que nuestra cabeza está mandando. ¿Cómo lo podemos ver en la iglesia, en nuestra congregación o en cualquier otra congregación? Si nosotros, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, no estamos bien conectados con Jesucristo, que es la cabeza, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a actuar de manera errónea. Eh, Vamos a trabajar de una manera disfuncional, no conforme a la voluntad del Padre, no conforme a la voluntad de Jesucristo, sino que vamos a empezar a trabajar o hacer cosas que tal vez Dios no nos está mandando a hacer, ¿no? Entonces, para que funcione bien el cuerpo de Cristo, es necesario aprender a seguir los lineamientos de la cabeza que es Jesucristo. Efesios 4, 11, 12 nos enseña esta manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice la palabra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto lo estudiamos el miércoles pasado con la pastora Keila, ¿verdad? El poder nosotros aprender a identificar nuestros dones y talentos para el servicio de la obra de Dios, para el prójimo, ¿verdad? Y para nosotros mismos. Es tan importante y vital, ¿verdad? Que solamente de esa manera vamos a empezar a entender cómo vamos a funcionar correctamente conforme a la voluntad del Padre. Los líderes de la iglesia existen para ayudar a fortalecer a los miembros de la iglesia, desarrollándolos a la plena madurez que glorifica al Señor, que es nuestra meta. En Efesios 4:15 dice la palabra de Dios de esta manera, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es descrito como la cabeza del cuerpo. Él mantiene al cuerpo unido. Cuando los miembros del cuerpo trabajan juntos adecuadamente, el amor se expresa. Dios sometió absolutamente todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza a toda la iglesia. Esta es parte de su cuerpo, es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo lleva todo por completo. Nuevamente el énfasis está en que Cristo es la cabeza de la iglesia. El concepto del cuerpo de Cristo es uno de los temas más importantes en la Biblia. Se refiere a la idea de que todos los creyentes en Jesucristo formamos una unidad espiritual y estamos unidos en un solo cuerpo con Cristo como cabeza. El simbolismo del cuerpo de Cristo implica que los creyentes somos parte de una comunidad unida en la fe y que cada uno de nosotros tiene un papel tan importante y complementario unos con otros. No importa el origen, no importa nuestra raza, no importa nuestro género, no importa nuestro estatus social, todos, absolutamente todos los creyentes somos igualmente valiosos y necesarios. Además, la cabeza del cuerpo de Cristo es quien nos guía y dirige al cuerpo en cada momento. Nosotros hemos podido ver el engranaje, el funcionamiento correcto de la iglesia
cuando decidimos ser guiados por Dios a través del Espíritu Santo. Jesucristo nos lleva y nos da ciertos lineamientos en los cuales nosotros tenemos que estar prestos a escuchar y seguir. En nuestras reuniones hemos visto cómo podemos ver los dones de cada uno de los miembros, de las personas que nos congregamos. Y aunque somos pocos en este momento, podemos ver cómo Jesucristo nos va llenando de las personas adecuadas para cada necesidad. Tuvimos el privilegio el domingo pasado de tener al pastor Marvin con nosotros. Él tiene, y hemos estado orando como iglesia por su salud, tiene problemas en sus pulmones, se le es muy difícil el poder respirar y le toca toser mucho en ciertas ocasiones. Y esa incomodidad, pues claro, a él le molesta. Él no puede hablar o él no puede hacer mucho ejercicio, no puede movilizarse, ¿verdad? Porque le afecta mucho sus pulmones y empieza su cansancio. Y hablábamos el domingo, ¿verdad? Porque yo hablé con él el domingo antepasado, si nos podía bendecir con, con la palabra de Dios este domingo. Y, y él me decía, ¿verdad? Que él estaba dispuesto, que era algo que hace muchos años él no hacía por su condición y que era un anhelo para él poderlo hacer y que él confiaba en que Dios iba a hacer la obra en su vida y que iba a poder eh, darnos palabra, ¿verdad? Ese domingo a través del mensaje. Y el domingo llegamos, mis amados, y de pronto, para sorpresa de nosotros, él desarrolló su mensaje, su prédica, ¿verdad? Y sentimos como el Espíritu Santo estaba dentro de nosotros, como fuimos llenos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y para la gloria de Dios, él no tosió, no le incomodó absolutamente nada durante estuvo él predicando. Y él se maravillaba y daba gracias a Dios por darle el privilegio de poder predicar y que poder compartir ese momento y cómo Dios había cuidado de su salud en esa hora que compartimos la palabra de Dios. De eso se trata, del buen funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Cuando decidimos ser guiados por la cabeza, que es Cristo, entonces todo lo demás funciona de una manera maravillosa. Entonces, nos reunimos lo que Dios trae domingo a domingo, ¿verdad? Hay palabra para cada uno de nosotros. A veces vienen unas personas, a veces vienen otras, pero estoy seguro que cuando les toca venir a estas personas, ¿verdad? Van llenos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y hay algo que cae en sus vidas, en sus corazones. Y Dios trae a las personas adecuadas en el momento adecuado para el cuerpo de Cristo. Solo debemos aprender a escuchar, aprender a saber cuándo Dios da las directrices correctas y qué miembro del cuerpo poder mover en el momento adecuado. El concepto del cuerpo de Cristo tiene un profundo significado espiritual. Ah, enfatiza la unidad y la interconexión de todos los creyentes de Jesucristo. No, no estamos llamados, perdón, a vivir nuestra fe de una forma aislada. Es imposible, ¿no?, que nosotros tengamos un crecimiento espiritual eh, solos, de una forma aislada, en una habitación, sin el contacto o sin la bendición de poder tener eh, el conocimiento y la relación con otros miembros de la iglesia. Solamente dejándonos guiar por el Espíritu Santo vamos a poder expresar amor, ¿verdad? Que es lo que la cabeza siempre nos está mandando a tener sobre todo el prójimo, aprender a amarles. Además, el cuerpo de Cristo nos enseña sobre la importancia del servicio y la humildad. Así como los diferentes miembros de un cuerpo tienen diferentes funciones, todos los creyentes tienen un papel único en la edificación y el testimonio del cuerpo de Cristo. Esto implica que debemos utilizar nuestros dones y talentos para el servicio de los demás y para la gloria de Dios, que es la cabeza. Esto lo aprendíamos el miércoles pasado. Bien, ¿qué dice Colosenses 1:18?
que es el versículo central en el cual nosotros vamos a estar desarrollando este tema. Dice la palabra de Dios de esta manera: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este versículo nos habla de que Jesús, como cabeza de la iglesia, y esto significa que Cristo es el líder y el guía de su iglesia. La idea de que Cristo es la cabeza de la iglesia tiene implicaciones importantes para la forma en cómo nosotros como iglesia debemos funcionar o debemos tener un funcionamiento. En el lugar de ser una institución dirigida por un líder humano, la iglesia es vista como una comunidad o como un grupo de creyentes que buscamos seguir el ejemplo y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esto significa que la autoridad en la iglesia no reside o no cae sobre una sola persona o un grupo de personas, sino que es el mensaje de Cristo en la guía del Espíritu Santo. Es en la persona de Jesucristo que cae este papel como cabeza de la iglesia. Este pasaje nos recuerda también que Jesucristo es el principio, el primero en la creación, el primogénito de entre los muertos, por lo que todo tiene la preeminencia. Él se ganó ese papel, él se ganó en la cruz, en la resurrección y en la preparación de nuestro futuro en la eternidad, el papel de ser cabeza en la iglesia. La imagen de Jesucristo como cabeza de la iglesia nos recuerda que Jesucristo es el líder de su iglesia, en nuestra iglesia. Él es quien nos dirige, quien nos guía, quien nos protege. La iglesia es el cuerpo de Cristo y como miembros de este cuerpo debemos seguir las enseñanzas y el ejemplo de Jesús en nuestras vidas cotidianas. Jesús es descrito como la cabeza de la iglesia en otras partes del Nuevo Testamento. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el salvador del cuerpo. ¿Verdad? Un versículo bastante usado, ¿verdad? Cuando, más que todo en la parte de del estudio, ¿verdad? En matrimonio, ¿verdad? Para ver cómo funciona eh, lo que es nosotros como los hombres, ¿verdad? Como cabeza dentro de nuestra familia, ¿verdad? Pero eso no nos lleva a un núcleo más grande, ¿verdad? Jesucristo es la cabeza del todo, ¿verdad? Nosotros solamente estamos a cargo, ¿verdad? Con su dirección, ¿verdad? Con su consentimiento y Él siempre como cabeza suprema de todo lo que hacemos. Jesús es la cabeza de la iglesia porque Él es quien salvó a su pueblo. Como líder, Él nos guía y nos protege en nuestro camino hacia la vida eterna. Muchas veces podemos ver a muchos líderes religiosos que pueden tener un impacto tan grande en las iglesias o en la comunidad cristiana, ¿verdad? A nivel nacional o mundial, ¿verdad? Pero no importa qué tanto ellos puedan crecer, qué tanto puedan llenar auditorios, qué tanta pueda ser su organización como congregación, ¿verdad? Qué tanto puedan miembros, qué tan grande pueda ser su iglesia con sus miembros. Eh, Nada de esto, ¿verdad? Es lo suficientemente importante y grande como para que ellos puedan eh, creer que son la cabeza de la iglesia. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? Y si queremos el buen funcionamiento de cada miembro, nosotros debemos dejarnos guiar por la cabeza que es Jesucristo. 1 Corintios 15 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como primogénito de entre los muertos, Jesús nos da la oportunidad de tener una vida nueva en Él, libre de la esclavitud del pecado y de la muerte. ¿Cómo podemos aplicar este versículo a nuestras vidas? Bien, nos recuerda que Él es el líder de nuestra fe y la guía de nuestras vidas. Y que nosotros podamos entender esto nos va a ayudar a que nosotros podamos llevar nuestra vida de una manera
correcta. Debemos seguir sus enseñanzas y debemos aprender de su ejemplo. También debemos recordar que la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe y la esperanza en la vida eterna. Hace unos domingos atrás hablábamos de la resurrección de Jesucristo. Y lo importante que es para cada uno de nosotros como creyentes, el poder creer y poder tener con fe, ¿verdad?, que Jesucristo resucitó al tercer día y que se elevó al cielo y que está con el Padre preparándonos un lugar para cada uno de nosotros. Y les hacía referencia de una película que vi hace muchos años atrás, que era sobre unos arqueólogos que encontraron un cuerpo en una área en Israel, en Jerusalén. Y que al momento de empezar ellos a descubrir el cuerpo, lo hacían con mucho cuidado, tenían la sospecha de que el cuerpo era de Jesucristo. Claro, es una película, no era un documental, era una película como cualquiera. Pero lo importante de la película, y lo expresábamos nosotros ese domingo con nuestra gente, con nuestro grupo, que la iglesia, en este caso la iglesia católica, porque era la que estaba detrás de todo esto, fue la primera en llegar, ¿verdad? La primera en hablar con los arqueólogos y tratar de detener, ¿verdad?, cualquier noticia que ellos pudiesen dar acerca del descubrimiento. Y era algo importante, ¿verdad?, que es cierto en nuestra vida espiritual, cuando él dice, si ese que está ahí realmente es Jesucristo, ¿verdad?, todo lo que hemos creído se viene abajo. Y esa es verdad. Si Jesucristo no hubiese resucitado, ¿verdad?, entonces nuestra fe fuera en vano, ¿verdad? Claro, sabemos que eso no es así. Sabemos y tenemos la certeza que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y sabemos y con certeza que vamos a ir a un lugar maravilloso en la eternidad, ¿no? Y de eso se trata todo esto. Entonces, expresábamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos la fe en Jesucristo y ese maravilloso suceso que a veces nosotros lo pasamos por alto o no le tomamos la importancia que se debe, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad?, que es realmente cómo Él venció a la muerte y cómo nosotros pudimos o vamos a poder tener vida en la eternidad. Tanto Colosenses como Efesios enfatizan el liderazgo de Cristo con su poder. En Colosenses, Cristo es la cabeza porque todas las cosas en Él subsisten. En Efesios, Cristo es la cabeza porque Él es nuestro Salvador. Por supuesto, nuestra mente está en Efesios 5:23, cuando el apóstol Pablo distingue a Cristo como la cabeza de la iglesia para explicar el papel del varón en la familia. Ya lo hemos hablado anteriormente. Pero lo más interesante en este versículo es la frase la cabeza de la iglesia, con la cual termina el versículo. Su cuerpo, la iglesia, no es el resultado de un ingenio humano. La iglesia no es el resultado de la visión de algún empresario. El Cristo viviente es la cabeza de un organismo viviente. Y esto es lo maravilloso. Cualquier persona, ¿verdad?, que crea o se crea que es la cabeza de una organización, de una congregación, ¿verdad?, el funcionamiento como tal de cada uno de sus miembros va a andar mal. Así como yo les expresaba anteriormente, ¿verdad? Estaba tan desvelado, tenía cansancio en mi mente, ¿verdad?, que ya no coordinaba correctamente. Y estaba a tal extremo que había perdido la orientación de los días, no sabía en qué día estábamos. Entonces, es imposible, ¿verdad?, que nosotros como humanos podamos tomar ese papel como cabeza, ¿verdad? Es imposible. Si fuese así, no funcionaría el cuerpo, fracasaría cada uno de los miembros y el cuerpo no caminaría como debería de hacerlo.
Al pensar en el señorío y la soberanía de Cristo sobre la iglesia, quizás vengamos a nuestra mente lo que es la gran comisión que Jesucristo nos delegó a cada uno de sus discípulos. Toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra, esa es la palabra de Dios. Así que la supremacía de Cristo, que fue establecida de manera firme antes de la creación y exhibida en su encarnación al momento de que resucitó, reina ahora y reinará siempre sobre su iglesia y, por supuesto, será eternamente establecida en su regreso. Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo llamado a darle gloria en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de actuar. Siempre comparto esto con mis hermanos. No importa qué tanto conozcamos de la palabra de Dios, no importa cuánto nos esforcemos por preparar este maravilloso momento de perspectiva bíblica. No importa cuántas veces lo escuchemos, no importa cuántas veces vayamos en nuestro carro o donde estemos y lo escuchemos una y otra vez y nos llenemos de conocimiento, ¿verdad? Si nosotros, una vez que estamos fuera de nuestra casa, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando salimos de nuestro caparazón, ¿verdad? De nuestro confort, donde todos nos conocen, ¿verdad? Si no ponemos en práctica el amor y el comportamiento como Cristo tiene, entonces no estamos en nada. Empezamos a actuar con nuestra propia prudencia y empezamos nosotros a fallar como cuerpo de Cristo. Si nosotros somos manos, ¿verdad? Y empezamos con nuestras manos a golpear a nuestro prójimo, ¿verdad? Que no es lo que la cabeza de Cristo quiere para el prójimo, entonces nosotros estamos actuando de una manera equívoca. Dice la palabra de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra. Todo lo que es visible, todo lo que es invisible, ya sean tronos, ya sean dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Él es antes de las cosas y Él es en todas las cosas. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, que en Él sea todo primero. Así que la iglesia recibe toda su vida de Cristo y no tiene vida para Él. Somos uno solo. Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo a ser llamados a darle gloria en toda nuestra manera de vivir. Con esto afirmamos la importancia de entender nuestro papel y la participación dentro del cuerpo de Cristo, como aprendíamos el miércoles pasado. Es importante que nosotros podamos entender cuál es nuestro papel dentro del funcionamiento correcto en la obra de Dios, como iglesia, como miembros. Entendemos que iglesia no es un templo, ¿verdad? No es el lugar físico. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Los miembros somos nosotros, ¿verdad? Y somos nosotros los encargados de identificar en qué podemos servir a Cristo, en qué Él nos va a llamar, en qué Él nos va a dar dirección para que nosotros podamos funcionar, ¿verdad? Tenemos limitaciones como seres humanos y yo no voy a hacer algo a lo cual no estoy capacitado o Dios no me ha regalado ese don, ¿no? Yo siempre hago chistes, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? A mí me gustaba estar en el coro navideño, pero de pronto entendí que no era mi lugar. Por mucho que me gustase cantar, entendía que era el único que desafinaba. Y por más que nuestro pastor Moisés, que nos daba clases en ese momento de canto, hacía lo posible para que yo pudiese entonar las notas, no lo podía hacer. Yo entendía que ese no era mi lugar, no podía estar ahí, por más que me gustara. Entonces me tocaba pues bajar y ayudar en otras cosas.
Me hacía cargo del sonido, me hacía cargo de las pistas, me hacía cargo de preparar los micrófonos, ¿verdad? Y el escenario para que las personas que tenían el don y que podían cantar correctamente lo pudiesen hacer. Y de eso se trata. No se trata de hacer lo que yo quiero. Se trata de hacer lo que Dios como cabeza me manda a hacer. Entonces va a depender de nosotros identificar nuestro don y talento para la obra de Dios. El cuerpo de Cristo funciona a la perfección porque Cristo es la cabeza. Y esto es importante que lo entendamos. El verdadero y el correcto funcionamiento de la iglesia o del cuerpo de Cristo es porque Cristo es la cabeza. Cuando nosotros dejamos que Él sea la cabeza, hay cosas que se van a dar de forma completamente natural. Porque Él va a empezar a llevar a las personas adecuadas y correctas en cada una de las áreas que se necesitan desarrollar. Dentro del trabajo de la obra de Dios hay un campo enorme de trabajo. No existe ninguno de nosotros que pueda decir yo no tengo nada para ofrecerle a Cristo. Absolutamente todos hemos sido dotados de una porción de amor de parte de Él en el cual nosotros podemos desarrollar al prójimo con amor y al servicio de Cristo. Me vienen a la mente algunos líderes religiosos que independientemente cuán buenos creamos que sean, si ellos fueran la cabeza, en algún momento comenzará el mal funcionamiento del cuerpo. Tenemos como cabeza aquel que Él es santo, aquel que no tiene pecado, aquel que está lleno de amor, aquel que está pendiente de cada uno de su cuerpo. Es por eso que Cristo es la cabeza. En estos tiempos, como familia, hemos pasado por muchas situaciones y hoy hablaba con un compañero de trabajo, ¿verdad? Que él pues también está necesitado en algunas áreas y yo le decía, mire, no se detenga, siga adelante. Cristo siempre está al cuidado de cada uno de sus miembros. Él cuida de nosotros, Él cuida de nuestras necesidades. Hace días se nos dañó, bueno, en una misma semana se nos dañaron la lavadora secadora, se nos dañaron las sillas de comedor, se dañó mi carro, ¿verdad? Se dañó el motor. Y aquí no es que podemos cambiar una pieza, sino que hay que cambiar todo el motor, ¿verdad? Aquí no hay un taller donde pueda solo reparar las piezas necesarias o mandarlas a algún lado donde hay que rectificar, ¿verdad? Como en otros lados. Aquí, bueno, eso es casi igual que cambiar el motor, entonces hay que cambiar el motor del carro. Y así una serie de cosas que van pasando, ¿verdad? Y me decía él, puchica, usted sí está pasando por muchas pruebas. Y es cierto, como familia estamos pasando por muchas pruebas. Pero como Dios cuida de cada uno de sus miembros, al lado de la prueba, ¿verdad? Está su amor para cada uno con nosotros. El carro está en el taller, ¿verdad? Dios dio para eso, ¿verdad? Dio para comprar las lavadoras y secadoras, y ahí vamos. ¿Por qué? Porque Dios cuida de cada uno de sus miembros. Si nosotros dejamos que Él como cabeza actúe, entonces cada uno de los miembros va a funcionar de una manera correcta. Y de eso se trata la vida cristiana, la vida como iglesia, la vida como congregación, que podamos entender cuál es nuestro papel y cómo Dios nos usa, ¿verdad? Y cómo Dios también está al cuidado de nuestras necesidades. No le puedo pedir a mi mano, ¿verdad?, que camine, porque no es para eso, ¿verdad? No le puedo pedir a mi pie que escriba, ¿verdad? Porque no es para eso. No le puedo pedir a mi boca que escuche, ¿verdad? Y no le puedo pedir a mis oídos que hablen, ¿verdad? O sea, no funciona así. Entonces, cuando entendemos que tenemos una obligación de descubrir cuál es nuestra parte dentro de la obra de Dios, dentro del funcionamiento correcto del ministerio, entonces
vamos a entender cómo Jesucristo, como cabeza, nos guía a cada uno de nosotros. Aunque cada iglesia tenga sus propios líderes locales, internacionales en algunos casos, el líder máximo de cualquier iglesia es el Señor Jesús. Le pertenece solamente a Él. Él es la cabeza del cuerpo y es el único con el poder de guiar y amar correctamente a su iglesia. Cristo vivo es la cabeza de un cuerpo vivo. Su esposa, la iglesia, recibe toda su vida de Cristo y no tiene vida separada de Él. Como iglesia no podemos sobrevivir sin la cabeza que es Cristo. El hecho de que Cristo sea la cabeza de la iglesia implica que debemos someternos a su señorío. Y este es uno de los problemas que muchos como cristianos tenemos. No nos gusta someternos al señorío de Cristo y mucho menos a la autoridad. Queremos pensar por nosotros mismos, queremos actuar por nosotros mismos. Solamente si nos dejamos guiar por la cabeza que es Jesucristo, vamos a empezar a ver el funcionamiento correcto dentro de su cuerpo. También implica que recibimos su gracia y su provisión. Y de esto hablamos como testimonio. Es tan grande el amor de nuestro Padre para cada uno de nosotros como cabeza que nosotros recibimos gracia y provisión en cada momento. Como miembros de la iglesia recibimos la plenitud de Cristo y somos beneficiarios de todas las bendiciones y promesas que nos ha dado. La cabeza de la iglesia también desempeña un papel esencial en la unidad y el crecimiento especial o espiritual, de la iglesia. Cristo nos une como miembros de su cuerpo y nos capacita para tener y poder crecer y desarrollarnos espiritualmente juntos. Con el testimonio que les decía de nuestro hermano Marlin, del pastor Marlin, él decía que ha recibido más apoyo, más amor y una cobertura diferente en nosotros, ¿verdad? Que tenemos poco tiempo de conocerle, porque oramos por él, estamos pendientes de su salud, de todo lo que a él le rodea. Tratamos de apoyarlos en lo que podemos. Ellos también nos apoyan a nosotros, pero hemos visto cómo espiritualmente podemos nosotros apoyar a aquel, ¿verdad?, que lo necesita. Y cómo Dios, Jesucristo como cabeza, ¿verdad?, nos permite y nos manda a nosotros a poder actuar sobre aquellas personas que lo necesitan. Y de eso se trata. Si hay necesidad, qué maravilloso es sentir al cuerpo, a cada miembro de la congregación, ¿verdad?, apoyando, ¿verdad? Cuando nos duele un brazo, ¿verdad?, es agradable cuando la otra mano, ¿verdad?, pues nos soba o nos ayuda a poner crema, ¿verdad? O cuando estamos adoloridos, ¿verdad?, que podamos sentir el alivio, ¿verdad?, a través de la ayuda, ¿verdad?, de otros miembros. Y de eso se trata. Yo veo mi cuerpo, me duele la espalda muchas veces, y entonces yo me apoyo de mis brazos para acomodar algo y sentirme más cómodo. Pero si mi cabeza no da la orden para que mis brazos se muevan, entonces por más que yo quiera acomodar una almohada o alcanzar algo para estar mejor, no lo voy a poder hacer. Entonces de eso se trata, entender que lo que la cabeza, que es Cristo, nos da dirección, entonces es porque es lo correcto. Es porque viene del que es santo sobre los santos, ¿verdad? El que es sin pecado, el que siempre va a velar por el bienestar de nosotros. Entonces, si es así, sabemos que Jesucristo, ¿verdad?, como cabeza de su iglesia, como nuestra cabeza, como nuestro guía, siempre va a darnos las direcciones correctas para un buen funcionamiento como miembros de cada uno de la iglesia.
El hecho de que Cristo sea la cabeza de la iglesia tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Implica someternos a su autoridad, recibir su gracia, su provisión y crecer y desarrollarnos en unidad con otros creyentes. Esta es la parte que a nosotros nos gusta, pero también como cabeza, Él nos ayuda a identificar cuando no estamos haciendo las cosas correctas para su obra. Reconocer a Cristo como la cabeza de la iglesia tiene implicaciones prácticas en nuestras decisiones y acciones diarias. Si nosotros, cada vez que salimos de nuestra casa, no representamos a Jesucristo, no estamos haciendo nada. Esto implica someternos a su autoridad, a buscar su voluntad, a aprender a vivir en amor y unidad y a dar testimonio a Cristo a través y en todo nuestro entorno. Al hacerlo, vamos a experimentar cada uno de nosotros una vida completamente transformada y cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta declaración implica que Él tiene la autoridad y el dominio sobre la iglesia como su líder y guía supremo. Su posición como cabeza nos señala la importancia de seguir sus enseñanzas y obedecer cada uno de sus mandamientos o sus mandatos para nuestras vidas. Al reconocer que Cristo como nuestra cabeza, nos comprometemos a vivir en unidad y en amor y en obediencia, buscando siempre su voluntad y aprender a glorificarlo en cada una de nuestras acciones. Que esta verdad nos inspire a crecer en nuestra relación con Cristo y a aprender a vivir una vida digna de nuestra identidad en Él. Somos cristianos, no porque asistimos a una iglesia. Somos cristianos porque tenemos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón y queremos parecernos cada día más a Él. Que Jesucristo sea nuestra cabeza, que Jesucristo sea nuestra guía en cada una de nuestras acciones. Mis amados, este ha sido el tema en esta noche, Jesucristo como cabeza de la iglesia, de nuestras vidas. Aprender a escucharle, mis amados, aprender a buscar su dirección, a aprender a seguir sus lineamientos, ¿no? A buscarle día a día, es lo que Él quiere. Solamente así vamos a ir aprendiendo a caminar cada día con Él, cada día mejor. Y vamos a también, paralelamente, ver cómo nuestra iglesia va caminando conforme a su voluntad. Mis amados, ha sido un placer estar con cada uno de ustedes. Si nos hemos perdido alguna perspectiva bíblica, mis amados, por favor, están grabadas, podemos tener acceso a cada una de ellas, podemos escucharlas y seguir aprendiendo. Aprender es parte importante, pero ponerlo en práctica es aún mejor. Dios les bendiga.